Retomamos el tema, amigos y amigas. Mi déficit de atención altera mi sexualidad. Don Mariano Calderón mencionaba que si ustedes están dentro de esta perspectiva de déficit de atención, si han sido diagnosticados así, si son tan amables, por favor, en marcarnos y darnos su perspectiva, su punto de opinión, su experiencia, en si su déficit de atención le ha influenciado para bien o para mal en su desempeño sexual. Y continuamos, Mariano, con esta parte que decía sobre la atención de estos 30 segundos. Sí, bueno, importante para los radioescuchas que empiezan a sintonizar el 1040. Explicar brevemente, te decía que cuando uno hace un examen mental, pues hay toda una serie de funciones cerebrales que se deben de checar, y una de ellas comentaba que es la atención y la concentración. La capacidad de percatarte o de darte cuenta de las cosas le llamamos conciencia. Esta conciencia, pues su base, su fundamento se encuentra en el poder hacer, ¿cómo podemos decir con términos sencillos? Hacerle caso, digamos, ¿no? A algo, ¿no? A un estímulo. Y decía que los estímulos son los que tienen que ver con nuestros sentidos: un estímulo visual, un estímulo sonoro, un estímulo táctil, olfatorio, gustativo, kinético, de movimiento, sinestésico, de posición de cuerpo, de nuestro cuerpo. Entonces el percatarnos, el hacer caso a estos estímulos le llamamos atención, tener la atención puesta en alguno de estos estímulos. Sí. El estímulo no necesariamente tiene que ser de nuestro cuerpo, puede ser un estímulo, y la más de las veces así es, externo a nuestro cuerpo. Sí. Hay términos médicos para todo eso, pero estoy omitiéndolos de cierta manera. Entonces, el que las personas tengan la capacidad de estar atentos, hacerle caso a un estímulo, es lo que permite, decía yo, ser conscientes de algo. Pero entonces podemos ser conscientes hasta un punto determinado, dependiendo de la cantidad de tiempo que tú coloques en ese estímulo. Entonces a eso le llamamos concentración. Sí. ¿Sí? Es decir, si yo puedo en un momento dado, voy a ponerlo de esta forma, fíjate, es muy sencillo: voy conduciendo mi vehículo y voy observando a través del parabrisas pues lo que hay al exterior, ¿no? Puesto que voy con una velocidad X. En ese mismo momento entonces estoy observando con la vista el panorama, estoy percatándome, decía yo, de la cinesis en relación al movimiento corporal, cómo voy ubicado en mi vehículo. Sí. y la kinesis, cómo va el movimiento, porque voy cruzando árboles, casas, y eso me va dando una perspectiva de la velocidad que llevo. Sí. Todo este tipo de estímulos, yo voy atento a ellos. Pero de repente lo típico, suena el teléfono celular. ¡Trum! Válgame Dios. Y entonces dices tú, mi celular. Y al celular entonces en ese momento le das un poco de atención. Es decir, el estar viendo el parabrisas, a través del parabrisas y todo esto, cambias tu atención hacia el celular. Y en ese momento simplemente dices, el celular. Y a eso tú le das escasamente un segundo. Porque sí, lo escuchas, el celular, y en ese momento decides si lo contestas o no lo contestas. Entonces, estás viendo hacia el parabrisas, y el trayecto, vamos a decir, que llevas ya es de, por decir algo, 2-3 kilómetros, por consecuencia ya tienes 2 minutos viendo a través del parabrisas. Entonces quiere decir, vas concentrado 2 minutos en donde tu atención va puesta, y donde va tu atención en la conducción de un vehículo. Entonces, mi atención va puesta en conducir el vehículo, y mi concentración va puesta en todos los estímulos que están pasando a través del parabrisas, ¿sí? Insisto, en un momento dado en el celular, entonces mi atención de cierta manera se ve impelida, o sea, más bien redireccionada hacia el celular, pero entonces no concentras, es decir, no estás más que un segundo, entonces concentras un segundo, tengo que decirlo de esa manera, ok, concentras un segundo. Si tú de repente decides contestar la llamada, entonces le quitas la concentración a la conducción del vehículo hacia el punto que vas, para compartirla entre la conducción y entre el celular. Sí. ¿Se comprende esta parte? Entonces, si yo abro ahora el celular, ya no estoy nada más atento y concentrando un segundo porque lo escuché, sino ahora estoy concentrando para visualizar y ver quién me marca.
y entonces ya son 2 segundos. Sí. Y luego en la lectura del número con más precisión o el nombre son 3 segundos. Sí. Y luego en decidir si contesto o no contesto, porque si me conviene o no me conviene, ya es otro segundo, ya son 4 segundos, y el chicharrazo ahí va, ¿no? Y está la concentración en ese punto. ¿Se va comprendiendo más o menos cómo va? Entonces está la atención, pero concentrando en tiempo el mismo estímulo. Decido contestar, y al contestar entonces amplío todavía más la concentración en mi celular, y por consecuencia estoy quitándole concentración a la conducción. ¿Sí? Ok. Entonces, todo esto lo platico porque esos minutos que estamos teniendo, que iban ya 2 de conducción, son 2 minutos de concentración. Estoy atento a la conducción y atento al celular. Puedo compartir. Eso es lo interesante del ser humano, ¿no? Que uno logra tener 2 estímulos al mismo tiempo. Al mismo tiempo uno logra más o menos observar, conduzco, contesto, y todavía el niño allá atrás, oye, cállense por favor porque no me dejan escuchar. Sí. Hay cosas así, ¿no? Chiquillas, orden, ¿no? Y dicen por ahí que las mujeres son buenísimas para tener bravísimas 3 cosas al mismo tiempo. Bueno, eso se llama tener la atención, pero la concentración, insisto mucho, es lo que vas teniendo tú de tiempo en ese estímulo. Entonces, insisto, para reiterar, 3 minutos ya a través del parabrisas, 18 segundos en el celular, compartiendo. Ok. Eso es capacidad de concentración. Llega el momento que tú hablas y estás concentrado, y la más de las veces no pasa nada. Los seres humanos habitualmente, bueno, pues podemos atender 2 estímulos y concentrar. Cuando hay un problema en el déficit de atención, es justamente porque hay una imposibilidad para concentrar en el tiempo. Es decir, puedes atender el estímulo, pero tú no logras estar esos 3, 4, 5 minutos, sino que estás más bien nada más algunos segundos. Sí. Y en eso llega un tercer elemento, un tercer estímulo a tus sentidos, como decía el de los infantes, por ejemplo. Inmediatamente cambias tu concentración a los infantes. Entonces ya no lograste estar claro en la conducción, o sea, concentrar adecuadamente en la conducción, ni concentrarte en contestar el teléfono, porque pasaste tu concentración hacia el niño, hacia el infante. Entonces, el déficit de atención consiste básicamente en eso, esa imposibilidad de concentrar y de estar cambiando de un estímulo a otro, y entonces dejar las cosas a medias. En este ejemplo que doy, pues el riesgo que puedes tener un accidente, que puedes chocar. ¿Verdad? Lo habitual, Rolando, es que en un infante, por ejemplo, es que le ponen la operación de matemáticas y tiene que hacer 3 sumas, y nada más alcanza a hacer una. Ajá. Y ya quiere pasar a un segundo estímulo, Ajá. que ya es la pelota roja, o el hermano que está comiendo, Ajá. o la televisión por allá puesta. Y allí está un ratito con el hermano, dejó las cuentas y tampoco puede estar con el hermano, ya se cambió a un tercer estímulo. ¿Se va comprendiendo? Sí. Eso sería el déficit de atención, para que más o menos la gente pueda comprender en qué consiste. En los infantes y en el adulto, obviamente en la esfera laboral, más o menos, ahí sí se logra concentrar, porque en el adulto ya hay una mayor capacidad para concentrarte. Entonces las mediciones son diferentes en cuanto a esta concentración que yo te digo. Ahí tiene uno que ir haciendo observancia, si logra o no logra terminar el trabajo o lo que le pide el jefe, lo que está intentando, en los tiempos predeterminados.